Bueno, ok, vamos a comenzar con una nueva serie de mensajes que vamos a ir a través del libro de Santiago. Vamos a ir versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y el tema general, ¿verdad?, de este libro es: ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de madurar. Ahora, la pregunta es, ¿se aplica para usted eso? Se aplica para todos nosotros, porque nadie puede decir que ya alcanzó la meta de la maduración, que ya alcanzó la espiritualidad máxima. ¿Cuál es la meta de la espiritualidad, de la madurez máxima para el cristiano? Ser como Jesucristo. ¿Iremos a alcanzar eso aquí en la tierra? No, aquí en la tierra no la vamos a alcanzar, pero sí podemos crecer y luego ya en la presencia del Señor, que es lo que se llama la glorificación, ahí ya seremos, ahí sí ya va a ser la meta, la glorificación ya es la meta, ¿okay? Pero ahorita tenemos nosotros que verdaderamente, primeramente, desear crecer en madurez, porque si yo no deseo, si nomás estoy como que, pues ahí me voy a quedar. Y hermanos, ese es uno de los problemas graves, ¿verdad? Cuando una persona, un creyente, se queda estancado en su crecimiento. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Bueno, fuera que uno se quedara nada más ahí estancado. Pero después de un rato de estar estancado, empieza a bajarse. Empieza el bajón. Entonces lo que tenemos que hacer es, si yo reconozco que me he estancado en mi crecimiento espiritual, entonces yo voy a verdaderamente hacer el esfuerzo de crecer. Porque ya sea que vamos a ir creciendo o decreciendo, para arriba o para abajo. Es todo nada más. ¿Y qué es lo que usted prefiere? ¿Para arriba o para abajo? Y se para un lado y para el otro. Ok, entonces es tiempo de madurar. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Santiago, porque ¿creen ustedes que con el tiempo que tenemos yo vaya a poder cubrir un versículo? Porque ahora vamos a ver un versículo, Santiago 1. ¿Creen que pueda cubrir un versículo? Le voy a tratar, hermanos, voy a tratar. Pero mientras buscan esto, se nos aconseja que cuando vayamos a salir de vacaciones, que usted planea, ¿verdad?, ir a México o a cualquier otro país que usted está planeando ir, se aconseja que uno primeramente haga investigación en cuanto a ese lugar, qué lugares son interesantes para ir a conocer y hasta ver ahí en YouTube videos para empezar a ver, conocer, porque se nos aconseja que hagamos eso, porque cuando uno se prepara para esas vacaciones haciendo eso, cuando uno llega allá va a poderlo disfrutar al máximo, porque ya hizo preparación previa, ya sabe lo que usted quiere hacer, ya tiene las direcciones, ya sabe más o menos lo que cuesta, ya hizo arreglos, tal vez con una agencia turística para que lo lleven a ver allá, lo lleven a ver acá. Entonces, esa preparación previa lo ayuda a disfrutar mejor sus vacaciones. Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora, por eso nomás un versículo, porque les voy a dar una preparación previa para el viaje que vamos a hacer a través del libro de Santiago. Entonces, hoy quiero hacerles ver, ¿verdad?, lo que se nos viene en este viaje a través del libro de Santiago. Eso es lo que vamos a estar viendo. Pero vamos a leer, ¿ya lo encontraron? Santiago capítulo 1. Vamos a leer los primeros 12 versículos, aunque nomás vamos a cubrir el primero. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia.
Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, porque el rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico con todas sus empresas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que es exactamente lo que nosotros necesitamos. No hay nada que contenga tu palabra más que tu Biblia. Y ahí encontramos toda la sabiduría que necesitamos para tener éxito en la vida, todo el poder que necesitamos para poder vivir. Por eso, Señor, pedimos que podamos nosotros en esta hora permitir que tú nos hables, nos enseñes, y que al salir de aquí, Señor, vayamos con la firme convicción de querer vivir lo que tú nos muestres. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes pueden notar ahí en el versículo 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, vemos ahí que el escritor se está identificando como Santiago, ¿verdad? Pero tenemos que ver quién era Santiago, porque si usted se pone a analizar el Nuevo Testamento, va a encontrar que se mencionan a varios Santiagos. Entonces, ¿cuál es él? De los varios, primeramente vamos a ver el que no es, ¿ok? El que no es, ¿ok? Primeramente, vemos, ¿verdad?, que el Santiago que escribió la carta no es el Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo llamó para que fueran sus discípulos, llamó a Juan y a Santiago, que eran hermanos y eran hijos de Zebedeo, ¿ok? Pero no es este Santiago, el hermano de Juan, el que escribió esta carta. No es él. Recuerden, no es este Santiago. Lo mismo que tampoco era Santiago, hijo de Alfeo. Tampoco, ¿verdad? Este Santiago también era otro de los discípulos de Jesucristo, porque en realidad el nombre de Santiago, que era en el hebreo es Jacobo, era muy común. Es como ahora, ¿verdad?, los Franciscos, las Marías, los Josés, ¿verdad que es muy común ese nombre? Yo creo que María, que el 90% de las mujeres se llaman Marías, ¿verdad? Casi. Y entonces era un nombre muy común. Y entonces vemos ahí, ¿verdad? Por eso es que en las Escrituras siempre van a ver, en aquel entonces no había apellido, ¿verdad? No había apellido, pero lo mencionaban cuando querían distinguirlo. Oh, este es Santiago, el hijo de Alfeo. Oh, este es Santiago, el hijo de fulano. Y entonces se usaba de esa manera para distinguir. Luego también Santiago, padre del discípulo Judas. También para distinguir entre Judas Iscariote y el otro Judas, discípulo de Jesucristo. Entonces es que lo mencionan, ¿verdad? De esa manera, Santiago, padre del discípulo Judas. Ese es el nombre del papá de Judas, Santiago. Entonces, ninguno de estos tres Santiagos que usted encuentra ahí en la Biblia
es que era. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es? Porque hay un cuarto, Santiago, que menciona la Biblia. ¿Cuál es él? Bueno, él era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del hermano de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de medio hermano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que María ella concibió a Jesús por el poder del Espíritu Santo. O sea que José no era el padre biológico de Jesús, no era el padre biológico. Pero también dice la Biblia que una vez que María dio a luz a su primogénito, a Jesucristo, entonces ya se llegó a su marido José, ya tuvieron intimidad y tuvieron hijos y hijas. Entonces esos eran medios hermanos. Medios hermanos nomás por el lado de María, pero no por el lado de José, ¿verdad? Nomás por el lado de María es que eran medios hermanos. Y él se presenta, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué él se presenta con esa humildad, ¿verdad? Con humildad. Él no dice, yo soy Santiago, el hermano de Jesús, el Mesías, el Dios encarnado. Yo jugué con él y luchamos y jugamos a las canicas y siempre le ganaba. Y no, nada de eso, ¿verdad? Él con humildad se presenta y dice, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice, y de mi carnal o de mi hermano, ¿verdad? Dice, el Señor Jesucristo, como lo presenta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco de trasfondo sobre esto que estoy mencionando. Y para eso vamos a ir a Mateo, para que veamos, ¿verdad? Aquí en Mateo 13 dice que al llegar a su pueblo, Jesucristo, al llegar a su pueblo, ¿verdad? Ahí donde él creció, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y fíjense cómo reaccionó la gente que lo conocía desde la niñez. Dice, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. Claro, ¿verdad? Tenemos que entender que era natural, ¿verdad? Que estuvieran maravillados y sorprendidos. Es como usted, ¿verdad? Que se alejó de allá de su ciudad, de su pueblo, de donde es. Y luego vuelve con una sabiduría de enseñanza y con poderes sobrenaturales. Que van a decir, uy, ¿de dónde sacó todo esto? Pues si aquí andábamos jugando al trompo, ¿cómo puede hacer todo esto? Y luego fíjense en el siguiente versículo lo que siguen diciendo, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Si lo conocemos, ¿acaso no es el hijo de José, el carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Se fijan, en su respuesta a la sabiduría y al poder de Jesús, se sorprendieron y aquí hasta mencionaron a los hermanos y a las hermanas de Jesús. Por eso, pues nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia nada más, no lo que diga la religión, que diga, no, María permaneció virgen y por eso ascendió a los cielos, ¿verdad? Nada de eso es bíblico. Esto es lo que es bíblico. Y no tiene ningún mal, ni es ningún pecado al haberse casado con José, haber tenido hijos. Es lo más normal que pueda pasar, ¿verdad? Yo me casé con mi esposa y tuvimos hijos. Lo más normal que pueda suceder. José y María se casaron y después de haber dado a luz a Jesucristo, dice la Biblia que vinieron a tener sus relaciones conyugales y tuvieron hijos, por supuesto. Y ahí nos dice, ¿verdad? Ahí están los nombres. Y se fijan que uno de ellos, el primero que mencionan es a Santiago. Santiago. Entonces, él es el escritor de esta carta. Y vemos, ¿verdad?, la humildad con la que él se presenta.
¿verdad? La humildad con la que Él se presenta. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué, pero también a la misma vez necesitamos nosotros poder entender. Siempre es importante entender a las personas, su trasfondo, de dónde vienen, el por qué se comportan como se comportan, por qué reaccionan como reaccionan, ¿verdad? Antes de hacer un juicio, una crítica, una condenación, siempre es lo que viene de la Biblia diciendo, ¿verdad? Que debemos de comprendernos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, fíjense, este versículo, estos dos versículos que les voy a enseñar, son sus hermanos, ¿verdad? Cómo se referían a él, cómo hablaban de él. Dice, no puedes ser famoso si te escondes así, le están diciendo a Jesús. Si eres tan grande, demuéstralo al mundo. Y aquí viene el comentario, ¿verdad? Dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, por eso les digo que tenemos que... Pues, pero ¿cómo no creían en él? ¿Cómo no? Si hoy en día, que ya sabemos toda la historia, no quieren creer que él sea el Mesías, el Salvador, pues por supuesto que era más difícil para aquellos hermanos que crecieron con él, que crecieron jugando con él, peleando con él, haciendo todo lo que hace normal en una familia, y que de repente mi hermano me diga, yo soy el Mesías. Cállate. ¿Cuál Mesías? Va a caer un rayo, no digas blasfemias. Estamos esperando al Mesías, al gran esperado, ¿verdad? De los profetas y todo. Para ellos era algo grande la expectativa de la venida del Mesías algún día para liberar al pueblo de Israel de todo el yugo que tenía opresor, y en este caso de los romanos. Y siempre habían estado esperando con los yugos opresores que tenían desde el pasado, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que ser comprensivos y decir, bueno, sí hay lugar para que nosotros podamos comprender el por qué no creían en él. ¿Por qué no creían en él? Muy fácilmente podían ellos pensar, al ver, ¿verdad?, sus poderes, decir, no, pues tal vez sí es cierto lo que dicen los fariseos y los saduceos, que tal vez tiene poderes mágicos, o que tal vez hasta de Satanás es el que obra esos milagros. ¿No decían eso de él, los fariseos y los saduceos? Pues puede ser que sus hermanos también tuvieran esas dudas, decir, pero este no es el Mesías. No sé de dónde sacará todo eso, ¿verdad? Pero no es el Mesías. No creían en él, dice ahí, no creían en él. Entonces, vemos aquí en el Evangelio de Juan esta información que nos da, que sus hermanos y lo más probable sus hermanas no creían en él, que él era el Mesías. Ok, esos son los Evangelios. Cuando vamos al libro de los Hechos, ¿verdad que el libro de los Hechos ya nos narra después de su resurrección? ¿Sí se acuerdan históricamente lo que narra? El libro de los Hechos nos narra ya. Por eso ahí en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, ahí ya vemos la ascensión de Jesucristo, ¿verdad? Cuando les dice, todo poder me has dado al cielo. Y bueno, entonces, el libro de los Hechos ya narra el nacimiento de la iglesia. Entonces, cuando vamos al capítulo 1, vemos esto, dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. ¿Okay? Jesucristo les había dicho, ¿verdad? Yo me voy, pero voy a mandar al Espíritu Santo, ¿verdad? Él resucitó y les dio instrucciones, ¿verdad? Después de 40 días de haber estado entre ellos, dice, estaban en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Qué quiere decir esto? Que se convirtieron después de la resurrección. Cuando vieron, porque lo vieron crucificado, lo vieron muerto, lo vieron sepultado y luego lo vieron resucitado. Por 40 días él anduvo presentándoselos. Y ahí fue cuando se convirtieron. Y aquí ya los vemos que ya estaban unidos con los creyentes, con los discípulos. Ahí estaban. Entonces, fue ahí donde se convirtió Santiago.
Y por eso, ¿verdad? Por su experiencia de lo que haber pasado, esta experiencia de ver todo su error, son casi 4 años que Jesucristo ministró y él y sus hermanos incrédulos, con el corazón endurecido, y luego ven la resurrección y ahí ¡shum!, viene el quebrantamiento de todo su orgullo, de toda su incredulidad, y entonces es por eso que él dice: yo soy Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Porque ahora sí ya era una nueva persona, una nueva criatura. ¿Okay? Bueno, entonces ya queda claro, ¿verdad? En nosotros el saber que el escritor de esta carta, que en la que vamos a entrar, ¿verdad?, en un viaje a través de ella, es el medio hermano de Jesucristo, Santiago, ¿verdad? Eso dice la Biblia, no me lo inventé yo. Eso dice la Biblia. Ahora vamos a ver a quién le escribió Santiago, que es bien importante, ¿verdad? A quién le escribió Santiago. Y dice ahí, ¿verdad? En el versículo 1, la segunda parte, dice: a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Bueno, nosotros sabemos que el pueblo de Israel experimentó dispersión en 2 ocasiones. Sabemos en el libro, en el Antiguo Testamento. Vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel primeramente se dividió, ¿verdad? Se dividió, 10 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus se quedaron en el sur, se dividieron. Pero luego vinieron las dispersiones, o sea que a esas 10 tribus en el norte vinieron los asirios y se los llevaron cautivos, y lo que hacían para que a estas personas que se llevaban cautivas no fueran unidos y fuertes, los dispersaban a través de todo el territorio conquistado. Los dispersaban y así pues no podían unirse para rebelarse, los dispersaban. Entonces los dispersaron. Y luego vino el juicio sobre el otro reino, el reino del sur. Y esos fueron los babilonios que vinieron y también se los llevaron y hicieron lo mismo, también los dispersaron. Entonces vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel fue dispersado en el mundo conocido en aquel entonces, pero aquí en esta ocasión no se refiere tanto a ellos, Santiago, a esos dispersados en el Antiguo Testamento. Se refiere a los que fueron dispersados ahí en el Nuevo Testamento, principalmente a los que habían tenido que huir a causa de la persecución. Porque tenemos que entender que el cristianismo desde sus inicios experimentó persecución. ¿Lo aceptaban los líderes judíos al cristianismo? No. Acuérdense ustedes, uno de los principales líderes de los fariseos, de los judíos, recibió permiso para exterminar el cristianismo. ¿Quién era ese? Saulo de Tarso, convertido como el apóstol Pablo. Pero esa era la meta, exterminar, que no hubiera rastro alguno de esa secta, así lo conocían, como una secta. Entonces tenían como enemigos a su propio pueblo, los judíos, los cristianos, porque el cristianismo comenzó con los judíos, y los tenían como enemigos, y luego tenían como enemigos a los romanos, porque los romanos, ellos no toleraban el caos, los conflictos. Entonces cuando veían que había conflictos, que siempre se hacía el conflicto cuando Jesucristo, y había revueltas, y entonces, porque como por ejemplo, los que sí le creían el mensaje a él y lo veían, decían: sí, él es el Mesías, él nos va a liberar de los romanos y todo. Entonces empezaban, y los judíos empezaban, los romanos empezaban a escuchar eso y decían, ya empezaron las revueltas. ¿Y contra quién la tomaban? Contra los cristianos. Contra los cristianos. Entonces, el cristianismo sufrió persecución. No tan solo de ellos, acuérdense que les he dicho, sufrían persecución. Vamos a suponer, si usted trabajaba para alguien y su empleador sabía que usted se convirtió a esa secta,
por lo general decía, no, 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 ya no te quiero, vámonos de aquí. Y persecución. Si usted era dueño de su propio negocio y sus clientes sabían que usted ya era parte de esa secta, ya no querían comprarle a usted. Entonces, esa clase de persecución hizo que mucha gente, para poder sobrevivir, se fueran para otras tierras. Y entonces Santiago les escribe a estos que fueron dispersados a causa de la persecución. A causa de la persecución. Que lo mismo tal vez haríamos nosotros, ¿verdad? Si empezara una persecución aquí en Estados Unidos en las que llegaría hasta al querernos quitar la vida, le brincaríamos al charco, ¿verdad? Nos vamos. Bueno, entonces ya sabemos a quién les escribe Santiago. Ahora, ¿por qué escribió Santiago? ¿Por qué escribió? Bueno, las razones por las que él escribe es como vemos nosotros, todos los escritores que escribieron cartas a las iglesias, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos escribieron para ayudar a las iglesias a mejorar. Siempre fueron con el propósito de mejorar a las iglesias. Entonces, esta carta, dígame usted sí o no, ¿fue escrita para nosotros? ¿Sí o no? Sí. Tenemos que decir que sí, si no, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a perder el tiempo escuchando lo que dice esta carta si no es para nosotros. Es para las iglesias. Todas las cartas que fueron escritas a las iglesias, por extensión, siguen siendo para las iglesias del Señor. Siguen siendo para nosotros. Entonces, el propósito de esta carta es para mejorarnos a nosotros. Y el tema de la carta es que mejoremos en crecer espiritualmente, que maduremos espiritualmente, que no estemos contentos con estar nada más atorados en cierto grado de madurez, sino que verdaderamente estemos conscientes de la necesidad de crecer. Entonces, vemos, ¿verdad? Por los temas que toca, es que había impaciencia en los hermanos ante las dificultades. Porque, ¿verdad? Que en este mundo vamos a tener dificultades. Y aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo Santiago dice que tenemos que confrontar las dificultades. Pero lo peor que podemos hacer es impacientarnos. Y era lo que estaba pasando, ¿verdad? Con los hermanos ahí que pues estaban impacientándose. No. La paciencia es lo contrario a la fe. Hablar pero no vivir la verdad. Era uno de los problemas que tenían estos hermanos. Que sí podían hablar muy bien, ¿verdad? Doctrina bíblica. Pero no la vivían. La conocían, eran buenos oidores de la palabra de Dios. La sabían, pero no la hacían, no la vivían. Entonces, pues, para Santiago se le hizo que era un problema muy grave, que tenía él que confrontarlos y tenía que ayudarlos para que pudieran ellos ver que era bien importante para crecer y madurar espiritualmente, vivir la verdad, que ese es, ¿verdad?, el segundo propósito por el que están aquí. El primero es para conocer la verdad y cuando salen, para vivirla. Ese debe ser los dos propósitos de venir a la iglesia. Vengo a conocer la verdad para vivir la verdad allá afuera. Y luego, no tener control de la lengua. Era uno de los problemas que había entre ellos. No había control de la lengua. Y muchas veces, ¿verdad?, eso es señal de inmadurez espiritual. Cuando una persona anda esparciendo chisme. Pero es un chisme, consideran que es un chisme controlado, porque nomás usan las palabras mágicas. Mira,
te voy a compartir algo, pero no se lo digas a nadie. No le digo a nadie. El otro ya quiere saber, dime, aviéntale. No voy a decirle a nadie. Y al que porque mira, le avienta el chisme. Y este otro lo busca a alguien más. Mira, supe que, pero no le dices yo no le voy a decir a nadie. Ya ahí se va. Y ya todos saben, pero todos dicen, pero nadie, no le digas a nadie. Y todos saben. ¿Cómo es que todos saben? Si se supone que no le iban a decir a nadie. No hay control sobre la lengua. Por eso cuando alguien venga y le diga, mira, hijo, traigo un pesar, una carga grande por lo que supe, pero te lo voy a compartir, pero no le dices a nadie. Dígale, ¿sabes qué? No me digas nada. Es que no encontramos a nadie que se llame nadie. Mejor pare ahí, usted no acepte, no diga, sí, yo no le voy a decir a nadie. No, mejor diga, ¿sabes qué? No quiero oír nada. Porque es chisme. Y así como debemos nosotros saber controlar la lengua, también tenemos que saber ayudarle a otras personas a que aprendan a controlar su lengua. Y que yo no quiero oír, no estoy interesado en escuchar. ¿Okay? No quiero saber. Entonces, había peleas, pleitos y codicia. O sea, que son señales de inmadurez. O sea, había pleitos entre ellos y luego codicia. O sea que no usaban el dinero de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, no de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque más bien acumulaban juguetes materiales. O sea que Santiago llegó a saber que estos hermanos no apoyaban como se tenía que apoyar la iglesia económicamente. No la apoyaban económicamente. ¿Por qué? Porque principalmente usaban su dinero para las cosas que ellos querían. Para las cosas que ellos querían. Es como una persona que dice, que mi diezmo es tanto. No, hombre, eso es mucho. No, con ese dinero yo puedo dar el pago de un carro. No, doy el pago de un carro, yo no voy a dar dinero. Y entonces, ahí está el acumular juguetes materiales y verdaderamente no hacer la voluntad de Dios, de dar a la iglesia. Era lo que en una ocasión una persona que, hablando con él, que me decía, ¿verdad? Que él creía que uno podía dar lo que uno quisiera, siempre y cuando lo diera uno con una buena actitud, de buena gana, ¿verdad? Lo que uno quisiera dar. ¿Y cuánto das? Así, con ese gran corazón, ¿cuánto das? No, pues qué tal. Le dije, ¿qué crees que pasaría si todos diéramos lo que tú das? Si todos diéramos lo que tú das, la misma cantidad, todos diéramos la misma cantidad que tú das. Ponte a pensar. ¿Tú crees que pudiéramos tener las puertas abiertas? No podríamos con eso, con lo que él dijo que daba. No pudiéramos tener las puertas abiertas, porque no nos acabalaríamos, yo creo que ni para la luz, para la electricidad. Y son muchos los más gastos. Mientras estemos en este mundo, una iglesia tiene y solamente puede operar si tiene el suficiente dinero para operar. Porque fíjense, ¿qué fue lo que pasó durante la pandemia? Que las iglesias no se podían reunir. Que yo sepa, hubo muchas iglesias que cerraron y ya no pudieron volver a abrir. ¿Por qué fue? Porque como no se podían reunir y pues nomás por televisión, ¿verdad? Estos hermanos no habían aprendido a dar bíblicamente. Y entonces, al no estar yendo a la iglesia físicamente, no estaban dando. Porque pues no les pasaban la bolsita, no les pasaban la charola y pues no daban. No daban. Pero esa iglesia pues tenía un edificio que estaban rentando y los gastos seguían. Y al no entrar dinero, el pastor tuvo que cerrar porque no se podían pagar los gastos, porque no estaban
los miembros dando lo que se tenía que dar. Gracias a Dios, no pasó eso con nosotros. La gran mayoría de ustedes siguieron dando sus diezmos, y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Entonces, vemos de verdad que había ese problema ahí y también la falta de vida espiritual. O sea que en esa congregación prevalecía más la carnalidad que la espiritualidad. Entonces todo esto, ¿verdad? Del por qué escribió Santiago es algo que tenemos que ver y decir, ¿tengo yo alguna de estas debilidades en mi vida? ¿Tengo yo alguna de estas debilidades en mi vida? Y que los podamos nosotros evaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Ahora, déjenme les enseño el bosquejo del libro, porque siempre es bien, ¿saben qué es lo que aprendemos cuando vemos el bosquejo de un libro de la Biblia? Podemos ver el mensaje en general, todo. ¿Okay? Porque es como cuando usted va en una, digamos, en una avioneta o en un helicóptero y va viendo todo en general, ¿verdad? La ciudad o el bosque, todo. ¿Okay? Eso es lo que el bosquejo nos hace ver desde allá arriba, todo en general. Y luego ya vamos a estar entrando en todos los detalles, ya vamos a estar abajo, enseñándoles los árboles o las casas, todo vamos a ir viendo versículo por versículo, pero el bosquejo es muy importante. Como el tema clave del libro es madurez espiritual. Ese es el tema. O sea, Santiago se dio cuenta, diagnosticó a la iglesia y dijo, esta iglesia está inmadura espiritualmente, esta iglesia se quedó atascada espiritualmente. Vamos a ayudarles a que maduren espiritualmente. Entonces esa es la meta para nosotros también, que nosotros podamos también ver que yo necesito crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, no me quiero quedar ahí donde estoy. Entonces el versículo clave ahí es el versículo 4, ¿okay? Es el versículo 4, que ahí en el versículo 4 de Santiago, ahí es lo que nos está diciendo, dice, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos, serán maduros, sin que les falte nada. Entonces, el versículo 4 es el versículo clave. Ahora, cada capítulo nos hace ver las características del cristiano maduro, ¿ok? Nos lo presenta de la manera positiva. Dicen, miren, para que ustedes se puedan evaluar, ahí les va un cuadro de un cristiano maduro. Y en cada capítulo nos presenta una característica del cristiano maduro. En el capítulo número 1 dice, el cristiano maduro es paciente en las pruebas. No se destrampa, no se vuelve loco, no pierde la fe. No empieza a hacerse la víctima, no, nada. Dice, es paciente en las pruebas. En el capítulo dice, el cristiano maduro practica la verdad. ¿Okay? Aprende la verdad y luego la practica. Eso es señal de ser un cristiano maduro. Si no, está falto de madurez. Número 3, capítulo 3 dice, tiene poder sobre su lengua. ¿Okay? Tiene poder sobre su lengua. Esa es la tercera característica de un cristiano maduro. La cuarta, es un pacificador, no un provocador de problemas. Porque luego vemos, ¿verdad?, personas que andan nomás tratando de provocar problemas, que andan, hijo, pues yo no sé tú qué piensas, pero yo no estoy de acuerdo en lo que están haciendo y que para allá y para acá. ¿O qué crees tú? Porque y empiezan con ese tipo de pláticas para empezar a producir divisiones, problemas, que las personas no estén. Yo lo he visto, tenemos personas que están contentas y de repente les llegan con veneno y ya se quedan afectados. Y es bien difícil sacarse uno el veneno. Es bien difícil, entonces
Mejor que seamos pacificadores cuando nosotros veamos cosas así, cuando nosotros veamos que hay hermanos que tienen un conflicto y la relación se enfrió, se perdió la relación, pues yo voy a buscar que estos hermanos se puedan reconciliar. Eso es señal de madurez. Señal de inmadurez es que, bueno, pues allá ellos también no me importa. Ese tipo de indiferencia no es señal de madurez espiritual. ¿Okay? La indiferencia no es madurez, es inmadurez. Y el capítulo número 5 dice, es un orador en los problemas. O sea que ¿qué es lo que hace? Tiene problemas, tribulaciones, pruebas y las confronta en oración, en contacto, se contacta con Dios. Santiago, hay mucho énfasis en la oración en Santiago, porque de acuerdo a la tradición, no es algo, información que tenga la Biblia, pero la tradición viene siendo historia. Se dice que Santiago era un hombre de Dios, que era un hombre de oración, que practicaba tanto la oración que sus rodillas, dicen, estaban más duras que las rodillas de un camello. Eso es lo que dice la tradición, ¿verdad? Por eso hay mucho énfasis sobre la oración. Entonces, su tema clave es la madurez espiritual. Por eso dice el versículo 4, ¿verdad? Dice, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Ahora, déjenme, les pongo una traducción más libre explicando lo que significa perfectos y maduros. Dice, porque cuando tu paciencia finalmente esté en plena floración, entonces estarás listo para cualquier cosa, fuerte en carácter y serás todo lo que Dios quiere que seas. ¿Okay? Cuando dice sin que les falte nada, o sea que serás todo lo que Dios quiere que seas. ¿Usted considera que ahorita usted es todo lo que Dios quiere que sea? ¿Se siente conforme con su estado espiritual? ¿Con su carácter que tiene? ¿Considera usted que hay más espiritualidad que carnalidad? Porque todos vamos a tener cierto grado de carnalidad, pero el punto es, ¿qué es lo que prevalece más en mi vida? ¿Más carnalidad o más espiritualidad? Más espiritualidad y menos carnalidad. ¿Qué es? Es lo que tenemos nosotros que ser bien sinceros y poder ver exactamente cuál es mi condición espiritual, porque pues a eso es a lo que venimos, hermanos. Porque, fíjense, hermanos, la madurez espiritual es una de las mayores necesidades en las iglesias de hoy. Yo que he tenido compañerismo con otros pastores así del valle, pláticas, pues en realidad puede uno evaluar que el problema principal que hay en nuestras iglesias es la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual que hay. En realidad, ¿verdad? Puede sonar ofensivo, pero es la realidad que demasiadas iglesias son corralitos para bebés en lugar de talleres para adultos. ¿Sí saben de cuáles corralitos digo? Donde uno pone el bebé y ahora... Que así parece a veces que a veces dice uno, ¿cuál es la guardería aquí o allá? ¿Dónde está la guardería? Pues, ¿dónde está la gente adulta, lo espiritual, espiritualmente? Ya viene a ser toda la iglesia una guardería. Entonces, como esta es, ¿verdad?, mi testimonio, que después de más de 30 años de ministerio, ¿verdad?, como pastor, más de 30 años, ¿verdad?, y más de 40 como cristiano, pero de ministerio estoy convencido de que la inmadurez espiritual es el problema número 1 en nuestras iglesias. Problema número 1. Si nosotros resolvemos ese problema, ¿verdad?, y todos verdaderamente formamos conciencia de que yo, no la iglesia en general, yo necesito crecer espiritualmente, yo necesito madurar espiritualmente, yo. Hermanos, qué bárbaros. ¿Por qué? Porque Dios está buscando hombres y mujeres maduros para continuar su obra.
Y a veces lo único que encuentras son niños que ni siquiera se llevan bien entre ellos. Ni siquiera eso. Porque fíjense, hermanos, usted quiere que esta iglesia crezca. ¿Verdad que es el deseo de todos nosotros, verdad? Nos gustaría que esta iglesia creciera. Pues hay dos maneras de hacer crecer una iglesia. ¿Okay? Una manera es no bíblica y la otra manera es bíblica. ¿Okay? Y muchas iglesias pues han usado el método no bíblico para crecer. ¿Okay? No bíblico para crecer. ¿Okay? Yo recuerdo una vez una familia que me dijo, pastor, nos vamos a ir a esta otra iglesia porque esa iglesia sí provee lo que nosotros necesitamos para que ministren a nuestra familia. Y ustedes aquí pues no proveen de eso. Le dije, pues es que nosotros no podemos competir contra esa iglesia. Esa iglesia tiene 13 pastores de tiempo completo que se les paga completamente todo y tienen más de 50 empleados en todos los diferentes departamentos de tiempo completo más. Entonces, ¿cómo yo voy a competir? Yo soy el único de tiempo completo aquí en la iglesia y la hermana Sandra en finanzas nomás de parte de tiempo. ¿Y vamos a poder competir? No. Entonces, muchas de esas iglesias crecen porque tienen dinero y pueden pagarles a otras personas para que puedan dedicar todo su tiempo para desarrollar ese ministerio. ¿Okay? Desarrollar ese ministerio y pueden pagarles. Y muchos miembros pues están cómodos. Sí, yo voy a dar dinero para que alguien más haga lo que yo debo de hacer. Alguien más porque se les paga. Se les paga y nomás pueden ir creciendo el ejército de empleados para que hagan, ¿verdad? Claro que sí también tienen sus voluntarios, ¿verdad? Pero la base principal del crecimiento de esa iglesia la están haciendo los de tiempo completo, a los que se les está pagando. Entonces, esa es una manera. ¿Tenemos nosotros dinero para poder hacer crecer esta iglesia? ¿Sí o no? Alguien dijo, sí, pero lo tengo en el banco. Ok, entonces no tenemos el dinero, ¿verdad? Para poder nosotros crecer en empleados de tiempo completo para que puedan desarrollar ministerios, podamos tener más pastores, podamos tener más esto, más lo otro. No lo tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo que hacer bíblicamente. ¿Y saben cuál es la otra manera para crecer una iglesia bíblicamente? Con cristianos maduros. ¿Tenemos dinero? ¿Tenemos cristianos maduros? ¿Se fijan por qué no puede crecer una iglesia a veces? Porque un cristiano maduro está consciente que él tiene una gran comisión de parte de Dios y sabe que es de él. No nomás del pastor al que le pagamos, es mío el de tratar de alcanzar a otros para Cristo, de tratar de traerlos a la iglesia. Y todos los días anda esforzándose por hacer eso, ¿verdad? Ahí donde él trabaja, en donde él vive, en donde el contacto que tiene con personas, ¿verdad? Trae ahí sus folletos, trae invitaciones de la iglesia, pues si está ahí con el doctor y ya se pone a platicar con la persona enseguida, pues ya saca la invitación de, mira, te invito a mi iglesia. Y entonces puede uno ver que el cristiano maduro va a tener esa influencia en las vidas de otras personas para que vengan a la iglesia, vengan a Cristo, sean discipulados y que crezcan, pero estas son las únicas dos maneras para crecer la iglesia. Ahora, si le quieren hacer como las iglesias otras que crecen con dinero, digan, bueno, pues yo en realidad no puedo hacer eso, yo no tengo ningún interés por hacer eso, voy a dobletear lo que doy a la iglesia para que puedan conseguir quien lo haga por pago.
que empiece el dobleteo o tripletear, ¿verdad? Lo que dan para poder hacer eso, porque pues no hay dinero. Entonces, esas son las únicas dos maneras, hermanos. De preferencia, yo prefiero que crezcamos la iglesia con cristianos maduros. Esa es mi preferencia, con cristianos maduros. Que la iglesia crezca. ¿Ok? Y aquí somos nosotros los que tenemos esa oportunidad. Oportunidad de ser ese cristiano maduro que está verdaderamente contribuyendo para que su iglesia crezca. Estoy contribuyendo. Bueno, vamos a terminar haciendo una examinación, ¿sí? Examinándonos nuestro propio corazón para ver cuán maduros somos realmente. Aquí les voy a presentar algunas preguntas que pueden ayudarnos a evaluarnos. Entonces, conforme vayamos por pregunta 1, 2, usted vaya evaluando diciendo, pasé esta prueba, reprobé esta prueba. Pasé esta, reprobé esta. Y así podemos evaluarnos sinceramente. La primera pregunta, ¿me estoy volviendo cada vez más paciente, o sea, resistente en las pruebas de la vida? Piense, ¿cómo responde usted ante una crisis? ¿Cómo responde ante una adversidad? ¿Cómo responde? Porque pues yo muchas veces veo las respuestas que ya ni quieren venir a la iglesia porque están pasando por un momento muy difícil. Y digo, pues con más razones cuando tiene uno que venir a la iglesia. ¿Okay? Dice, ¿juego con la tentación o la resisto desde un principio? ¿Le coqueteo a la tentación o desde un principio la rechazo? Póngase a pensar. Número 3. ¿Encuentro gozo en obedecer la palabra de Dios o simplemente la escucho así indiferentemente? Si ya la escuché, se me hizo que pero con una indiferencia a no llevarla a cabo. A no llevarla a cabo. ¿Cómo está ahí? Paso, repruebo, ¿verdad? En cuanto a esto, número 4. ¿Soy capaz de controlar mi lengua? De no aceptar, rechazar la chismografía, de rechazarla, de hablar nada más lo que sea para edificación de las personas y no para destrucción. ¿Soy un pacificador en lugar de un alborotador? ¿La gente acude a mí en busca de sabiduría espiritual? Número que sigue es el 7. ¿Soy amigo de Dios o amigo del mundo? Porque así pasa. Muchas veces una persona puede estar viniendo aquí a la iglesia y aquí habla con todo el palabrerío cristiano, religioso, pero cuando andan allá afuera con las amistades, con la familia, el mundo. Sale ahí la realidad. Hasta malas palabras y todo. Entonces, ¿de quién soy amigo? ¿Soy un amigo de Dios? ¿Soy amigo del mundo? Número 8, ¿hago planes sin tener en cuenta la voluntad de Dios? Muchas personas que nada más en el momento de esto me conviene y esto y toman decisiones. Oye, pero ¿qué de veras no buscas la voluntad de Dios en todo? ¿No será importante saber si esto es la voluntad de Dios? ¿No será importante saber si es la voluntad de Dios? Porque si uno se deja llevar nada más por el momento de la emoción, por lo que vea que conviene, pues puede ser que uno tome una decisión que no sea la voluntad de Dios. Me ha pasado a mí, que viene alguna oferta de otra iglesia, de un ministerio, de otro cristiano, de la Convención Bautista del Sur, y se ve todo muy atractivo, ¿verdad? En el momento, sí, ahí nos vemos, yo me voy, acá está. No, pero ¿será la bendición? Sí es más conveniente esta oferta, pero ¿será la voluntad de Dios? ¿Se fijan qué es más importante? ¿Lo que me conviene a mí aquí o la voluntad de Dios? Porque si se basa uno así nada más,
Ténganlo por seguro que yo no estaría ahorita predicándoles aquí. Pero busca uno la voluntad de Dios. Así como les dije, ¿verdad? Al concilio, cuando me estaban considerando para pastor de la iglesia, les dije, miren, yo estoy seguro que es la voluntad de Dios. Él me está llamando para ser pastor de esta iglesia. Y yo dejaría de ser pastor de esta iglesia cuando con la misma certidumbre yo sepa que es la voluntad de Dios que yo salga de esta iglesia. Porque para mí lo más importante es la voluntad de Dios, no la conveniencia de las ofertas, la voluntad de Dios. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver porque pues vivimos constantemente teniendo que hacer decisiones. ¿Verdaderamente consulto a Dios para esas decisiones? Digo, ¿para qué? Si está bien claro lo que tengo que hacer, está claro, es lógico. Soy egoísta con el dinero. O sea, egoísta para dar a un necesitado o para dar a la iglesia, pero no con uno mismo, no. Con uno mismo es bien generoso. Soy egoísta con el dinero. Número 10, soy infiel en el pago de mis cuentas. Vamos a ver las 10. Dependo naturalmente de la oración cuando me encuentro en algún tipo de problema. Es ahí donde luego me enfoco y ahí es donde me centro, ¿verdad? Para estar, ok, tengo un problema, una tribulación, una adversidad, un sufrimiento. Lo mejor que puedo hacer es conectarme con Dios en oración, conectarme con Dios. Porque luego hay personas, ¿verdad? Lo he visto a través de los años, que están pasando por una tribulación y dicen, no puedo orar. Pues es lo principal que deberías de estar haciendo, conectándote con Dios, escuchando de parte de Dios, recibiendo de parte de Dios. Eso es lo más importante. Entonces aquí Santiago trata sobre este punto. Dependo naturalmente de la oración cuando me encuentro en algún tipo de problema. Si no, pues es que hay inmadurez espiritual, ¿verdad? Hay inmadurez. Número 11, dice, soy el tipo de persona a quien otros buscan para recibir apoyo en oración. Y la última, ¿cuál es mi actitud hacia el hermano errante? Un hermano que se enfría, un hermano que tal vez cayó en pecado. ¿Lo critico? ¿Chismeo acerca de él o de ella? ¿O simplemente ni me preocupa, indiferente? ¿O trato de restaurarlo en amor? ¿Se fijan? Todas estas preguntas nos deben de ayudar para evaluarnos y decir, pastor, me urge los estudios de este libro. Me urgen. O decir, pastor, me van a servir mucho porque pues ahí la llevo, pero todavía estoy corto. Todavía estoy corto. Por eso, hermanos, esto último es una advertencia. Dice, no te contentes con envejecer únicamente. Tú puedes ser maduro en Cristo. Porque es triste ver un cristiano que nomás envejece, pero no madura. No madura. Y lo hemos escuchado eso, que no nos gustaría eso que le pasara a algún pequeñito hijo de nosotros, que pasen los años y no crece, y no crece, y no madura, y no crece. Espiritualmente nos puede pasar a nosotros. Por eso es que Dios se encargó de dirigir a Santiago, de escribir esta carta para nosotros, para que no nos pase esto. Para que nosotros verdaderamente, seriamente diga, yo quiero madurar en Cristo. Yo quiero ser un cristiano espiritual. No me conformo nada más como estoy. No me conformo no me conformo. Porque fíjense, hermanos, tengo 3 semanas avisándoles que vamos a empezar el libro de Santiago, ¿verdad? Y les he dicho, su tarea es, empiece a leerlo.
¿Quién empezó a leerlo? No me tienen que decir, ¿verdad? Pero ahí ustedes, ¿verdad? Pónganse a pensar, ¿nomás me oyó? ¿O lo tomó en serio y dijo, oh, el libro de Santiago, voy a ver de qué se trata y voy a leerlo y voy a estudiarlo y voy a empezar a meditar y voy a hacer aquí mis notas y preguntas acerca de que no entiendo bien eso? A ver, y voy a... ¿Se interesó en eso o nomás soy yo que les dije? 3 semanas, vamos a entrar, léalo. Siguiente semana, hermanos, vamos a entrar a Santiago, léalo. Hermanos, vamos a entrar a Santiago, léalo. Entonces, hermanos, bien importante, no se conformen nomás con envejecer, porque todos estamos envejeciendo, ¿okay? Menos yo, pero a todos los veo que están cambiando, ¿verdad? Yo estoy igualito que antes. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Sabemos que tu palabra es la única que es verdad. Nuestras opiniones personales sabemos que pueden estar mal, pueden estar bien, pero tu palabra no es así. Tu palabra es 100% cierta. Y sabemos que tú nos has hablado, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a que seamos sinceros con nosotros mismos, porque tú sabes la verdad de nosotros. A ti no te podemos engañar. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a ti no te engañamos, Señor. Mejor que vivamos en la verdad. Tú eres verdad. Tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable para que conozcamos la verdad. No nomás para que seamos religiosos. Te pedimos, Señor, para que verdaderamente al salir de aquí vayamos con la convicción de que vamos a hacer lo que enseña tu palabra para crecer y madurar espiritualmente en esta vida. Gracias pues, Señor, por tu paciencia que tú tienes para con nosotros. Y antes de terminar, hermanos, yo les voy a hacer una invitación para que, si usted está en serio en crecer espiritualmente y madurar, que pueda hacer un compromiso con Dios, diciéndole, Señor, yo necesito crecer espiritualmente y hago un compromiso contigo de que verdaderamente voy a tomar en serio esta serie de mensajes y voy a vivir lo que tú me enseñes, lo que tú impactes en mi mente, en mi corazón, en mi conciencia, para que yo me arrepienta de lo que está mal y para que yo haga lo que está bien, lo que tengo que hacer. Si usted quiere hacer ese compromiso con el Señor, ahí donde está, nomás levante su mano y diga, sí, Señor, ese soy yo. Yo hago este compromiso. Levantando su mano. Dios le bendiga. 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 ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Antes de despedirnos en oración. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y tú eres un Dios muy paciente, muy amoroso. Y sabemos que tú, Señor, tú haces todo lo posible por ayudarnos a que nosotros seamos lo que tú quieres que seamos, Señor. Y muchas veces nosotros te lo peleamos. Señor, ayúdanos a que cumplamos con este compromiso de no pelearle a tu palabra, de no ignorarla, sino de verdaderamente creerla y obedecerla. Gracias te damos, Señor, porque cuando confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, sabemos que tú inmediatamente nos perdonas y nos limpias de toda esa maldad y nos das la oportunidad de rectificar. Que al salir de aquí, Señor, podamos saber que tú has hecho eso en nuestra conciencia, en nuestra vida, para que podamos comenzar con la conciencia limpia a rectificar nuestras vidas en lo que tú nos has mostrado que necesitamos cambiar. Te lo pedimos únicamente para traer honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos.